Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver esta charla de afrontar el miedo a la acción, afrontar mi miedo a la acción, se llama literalmente, del 8 de marzo del 2016. Hay muchas preguntas en ella y seguramente voy a hacerlo en dos vídeos, separando algunas de las preguntas para el segundo, porque si no se pierde la temática, o sea, el tema principal, que luego lo retoma después de unos minutos, en un punto dado, todo eso. Entonces vamos a ver, es un tema muy importante, en tanto que puede quedarnos claro para siempre ya, aunque ya tenéis pistas y conocéis otras revelaciones, pero puede quedarnos claro ya para siempre el tema del miedo. En el contexto en el que estamos viendo, lo de la verdad divina además es muy relevante porque esta historia del alma perfecta, natural, está muy bien concretada, bueno, todo eso que hemos visto. Entonces, bueno, vamos para allá. Used to become unloving and refusing to revert to inactivity on the issue of learning and growing in love. Last session of the day. Hurrah! Hurrah! Yeah, there you go. Última sesión del día, hace una broma así, hurra, hurra. And at the end of the day, we were halfway through. Y dice que al final del día van a estar a mitad de las jornadas, porque estos son una serie de días, un encuentro de varios días, y ya pasa en el Ecuador, que se suele decir, ¿no? En plan pedantero. Bueno. Third day. Okay. So the topic of this discussion with you is facing my fear of action. O sea, el tema es afrontar mi miedo a la acción. Primero vamos a enfocarnos en las dos partes de esta conversación en particular. Fear itself. La primera parte es el miedo, claro. What I see the majority of people doing is seeing fear as if it's real. Lo que veo que la gente hace, la mayor parte de la gente, es ver el miedo como real. As if it actually is worth something. Como si valiera la pena algo. You are using it as your God. Muchos lo estáis utilizando como vuestro Dios. Es lo único que determina vuestra vida. Es por lo único que determináis vuestra vida. And this is a very, very damaging Y esto es una cosa muy dañina para hacerla. thing. You must understand about fear. Las cosas que debemos entender sobre el miedo es que, en primer lugar, el miedo es una creación humana. God didn't create it. Dios no lo creó. We did. Nosotros lo hicimos. Now, interesting thing about... I'm going to have another cough. Interesante sobre el tema es que, y bueno, tiene que tener otra tos, ha dicho, tiene que toser otra vez. Interesting thing about... Interesante sobre las creaciones humanas es que, desde la perspectiva de Dios, todas deben ser destruidas a largo plazo. And it's also up to the people who created them. Así que también depende, además depende de la gente que las creó, el destruirlas. Interesting. ¿Acaso no es interesante eso? Porque eso significa It's up to us que depende de nosotros to destroy our fear. destruir nuestros miedos. Nos toca a nosotros, vamos. No one's going to do it for us. Nadie más puede hacerlo por nosotros. What I see most of us doing is that we project on the world around us that the world around us must Lo que veo que la mayor parte hacemos es proyectar hacia el mundo que tenemos alrededor que el mundo es el que deal with our fear. debe tratar con nuestros miedos por nosotros. Y de hecho tenemos tal semejante proyección hacia el mundo alrededor That we get very, very que nos enfadamos mucho around us doesn't cuando el mundo a nuestro alrededor no trata con nuestros miedos, no destruye nuestros miedos por nosotros. Entramos en guerra por el miedo. Todas las guerras están causadas por él. Yo sé que muchas de las mujeres, vosotras tenéis ese punto de vista entre vosotras de que habría menos guerras si vosotras gobernarais. No habría guerras. Y en realidad siento que si estuvierais en el poder habría más guerra. Porque tenéis más miedo que muchos hombres, más que muchos hombres. Así que la realidad está en que muchas de las guerras
Gran parte de la guerra procede de vuestro miedo, de los hombres tratando de salvaros de ese miedo. Eso indica que hay que tratar, hay que enfocarse en esta emoción en particular. El miedo es pues una creación humana y todos los resultados subsiguientes que incluyen a la guerra son todos ellos el resultado subsiguiente de vivir en nosotros, de vivir nosotros en el miedo, en vez de realmente enfocarnos en tratarlo, ¿no? Así que la primerísima cosa que necesitamos ver es que como es una creación humana, el miedo tiene que ser destruido por nosotros, no puede ser destruido por Dios. O sea, la creación humana es un ejercicio que consiste en que ejercitamos nuestra voluntad, es el ejercicio de nuestra voluntad para permanecer en miedo. Eso es lo que es la creación humana, ejercitar nuestra voluntad para permanecer en el miedo. Muchos aún no estáis captando que este es un ejercicio de vuestra voluntad, lo que es la creación humana, y es un ejercicio, el permanecer en el miedo es un ejercicio, estáis ejercitando la voluntad. O sea, estáis eligiendo permanecer ahí en el miedo. Es un ejercicio de vuestra voluntad, es una creación de vuestra voluntad. O sea, no estoy sugiriendo que todos vuestros miedos fueran creados por vosotros, porque no fue así. Fueron creados por todo tipo de eventos en el pasado, en vuestro pasado, ya sea en la infancia o debido a vuestras propias personales decisiones y elecciones personales y decisiones que crearon más eventos de los que luego tenéis miedo. Pero lo que estoy sugiriendo es que el miedo va a ser eliminado. O sea, si el miedo va a ser eliminado alguna vez de vosotros, vais a tener que hacerlo vosotros. Pienso que muchos habéis estado esperando que Dios lo haga por vosotros. Y luego cuando no lo hace, pues os enfadáis con Dios. Pero no lo va a hacer por vosotros porque no es su creación, es nuestra. Tenemos nosotros que librarnos de él, del miedo, si es que vamos a progresar. Así que ese es un hecho muy importante para darse cuenta de ello emocionalmente. A ver, un momento ahí que lo he tapado con mi voz y no lo he oído. O sea, es un hecho importante en el que necesitamos asumir, ponernos a buenas con él, come to terms con ese tema emocionalmente, de que realmente el miedo que está dentro de nosotros somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de él. Nadie más puede tratarlo por nosotros. Entonces va a hacer una pregunta. Entonces hemos visto que con las emociones causales, la tristeza, si la sientes hasta lo más profundo, entonces Dios puede eliminarlas. Con esas emociones. ¿Pasaría algo similar con el miedo? No, dice Miller, no. So it's like all the fears which have accumulated in my life through school and o sea, es como que todos los miedos que he acumulado durante mi vida a través de la escuela, lo que sea. sort of stuff, I need to feel those out of myself. O sea, tengo que sentirlos yo para sacarlos de mí mismo. ¿Cómo es eso? Uno cada vez o todos juntos. Bueno, vamos a ver, el problema, dice Miller, es que muchos de nuestros miedos ni siquiera son reales. O sea, ni siquiera son emociones que tengas. Es interesante también eso, ¿no? Muchos de vuestros miedos, vosotros los fabricasteis, los inventasteis de modo que pudierais dejar de sentir la emoción real.
¿Lo captas eso? Many of your fears Muchos de vuestros miedos are son manufactured. manufacturados, elaborados, fabricados, inventados. In other words, you manufacture a fear that has nothing to do with the manufacturing. I don't O sea, think so. elaborasteis un miedo que no tiene nada que ver. Manufactured? I don't think so. Manufactured. Right. Maybe it's best to give you a few examples. of Quizás manufactured es mejor que nos demos ejemplos, ¿no? De miedos inventados, así, fabricados. How many of you are afraid of snakes? Bueno, ¿cuántos estáis temerosos de las serpientes? Manufactured fear. Eso es un miedo inventado. Vamos a ver. Y veis cómo más de la mitad de la sala, ahora va a decirlo, You're not going to have to feel your fear of snakes. o sea, no vais a tener por qué sentir vuestro miedo a las serpientes. Es un miedo inventado, no tenéis por qué sentirlo. No es ese. Vamos a ver qué es. Because it's a manufactured fear. It's something that's not real. O sea, es algo que no es real, es algo inventado. Why you have your fear of snakes? ¿Sabéis qué sucedió? ¿Sabéis por qué tenéis ese miedo a las serpientes? About this before. Ya os he hablado de esto antes. Because your mother's or father's love was removed when Se debió ese miedo a que el amor de vuestra padre, vuestra madre, fue eliminado a snake was present. cuando estaba presente una serpiente. So your real fear O sea que vuestro miedo real trata sobre el hecho de estar con el amor eliminado cuando se da esa situación de estar con una serpiente presente. that's real. Ese es el miedo real. And the fear of snakes themselves. Y el miedo de las serpientes en sí es simplemente uno fabricado, elaborado. Es uno que preferís sentir And then avoid. y así evitar, And it helps you avoid. y os ayuda a evitar el miedo real, el miedo efectivo, Won't love you. que es que mamá o papá no os van a querer Snakes are cuando estén las serpientes alrededor de vosotros. so one's a manufactured fear and the other is a real fear. So many O sea, of tenemos por un lado uno fabricado y otro real. our fears that we think we're going to have to experience, we don't Muchos de esos miedos que pensamos que tenemos que experimentar, en realidad actually have to experience. no los tenemos que experimentar porque son inventados por nosotros para evitar otro, el real, el miedo real que estamos intentando evitar. When I realized that, Bueno, cuando comprendí eso, que ha pasado muchas veces, ya os he hablado de algunas de las dolencias físicas que me he tenido que librar de ellas, simplemente comprendiendo que la razón de que existieran era debido a algo que ocurrió con mi padre o mi madre, en vez de algo que ocurrió con ese objeto en particular o la cosa en particular. O sea, por ejemplo, tenía respuestas terribles alérgicas contra los gatos, frente a los gatos, pero cuando una vez me di cuenta de lo que era la real causa de eso, nada que ver con los gatos. Bueno, algo que ver sí, era la violencia de mi padre hacia los gatos, pero y cuando mi padre era violento hacia ellos, pues se eliminaba el amor claramente y además había esa amenaza de violencia en el ambiente, ¿no? O sea que por supuesto que terminas preocupado por esas cosas en particular como niño y las asocias el gato con la amenaza en vez de asociar con el miembro de la familia que es la amenaza. ¿Me seguís, no? Y eso es lo que hacemos. O sea, podéis entender además que muchos de nuestros miedos son inventados, fabricados a propósito. Además, a propósito, ya sea en la infancia o en la edad adulta, para poder evitar otros miedos, otras emociones. many of you are doing this. Muchos lo hacéis, lo habéis hecho mucho. Y lo que también tenemos la tendencia después de haberlos inventado, tenemos la tendencia a justificarlos ante nosotros mismos y decimos, sí, tengo miedo de las serpientes. Ahora estamos diciendo, estoy temeroso de las serpientes y
Pero empiezas a preguntarte, o te pregunta alguien, ¿pero alguna vez te ha mordido? No, no. ¿Has manejado alguna? No, no sé qué. Bueno, vamos a preguntar, ¿cuántos habéis sido mordidos? Nadie. Se sorprende. So none. Nadie. You're afraid of snakes again? ¿Cuántos tenéis miedo otra vez? Más de la mitad de la audiencia. O sea, me refiero a miedo si encontráis una ahí por el camino, más de la mitad. And none of you have been bitten by one. Y nadie ha sido mordido por una, fijaos, ¿no? So isn't that interesting? ¿No es interesante esto? Has anyone you know A ver, been bitten by one? Like in your ¿conocéis a alguien que haya sido alguna vez mordido por una serpiente, por ejemplo, en vuestra familia? Put up your hand if someone in your family has been bitten by one. Yeah, Peter, right? And because he Y ahora le pregunta a este señor Peter, ¿no? Que debe ser algún familiar de este hombre o algún amigo. Y resulta que bueno, él levanta la mano porque le conoce, o sea, es ese caso, pero vemos que no hay. O sea, que es una persona que se dedica a manejar serpientes, en realidad que le encantan. so I think we should Él las maneja, está hablando con él diciendo, bueno, pero es que ese que conoces maneja las serpientes. he loves them and he handles them Les encanta, está todo el rato con ellas. by the right. Por cierto, irónicamente tampoco tiene miedo. Ese Peter, ese amigo tuyo familiar, tampoco tiene miedo de ellas, irónicamente. Bueno, habéis visto entonces, aquí hay un par de personas que siquiera, pues eso, que conocen a alguien By snakes. Wow. que ha sido mordido. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Exists. Y veis, el miedo está ahí. The fear exists. Pero el miedo, ¿cuál es? Manufactured the fear. Porque inventamos el miedo para evitar un miedo más profundo. Y el miedo más profundo es ese miedo que hemos dicho, a que el amor sea eliminado cuando Potential violence. y haya violencia potencialmente una situación violenta cuando las serpientes están alrededor. Eso es lo que hemos hecho. So once we disconnect Una vez que nos desconectamos del miedo real, the imagined ones also don't need to exist anymore. una vez que nos desconectemos de ese miedo real, si eliminamos ese miedo real, todos los imaginarios ya no necesitan existir tampoco. Claudia, most of you are a bit challenged by this, right? Well, why is that? It's logical, isn't it? Muchos os veis desafiado por esto, ¿verdad? Pero es una cosa lógica. Why love is removed when a snake is present. Dice, no termina de entender por qué el amor se elimina cuando la serpiente no, o sea, cuando está presente la serpiente. The mum or father has a fear of snakes. They've done Porque la madre o el padre tienen miedo a las serpientes. the same thing. They have associated their Ellos tienen ya, les ha ocurrido lo mismo y han asociado fear with snakes, and now ese miedo rage and anger con las snake. Whenever a person's in con las serpientes y tienen rabia e ira hacia ellas. rage or anger and terror, Y siempre que una persona está así, con esa ira, esa rabia, ese terror, they can't love you. no pueden quererte y no lo harán. Love is removed in that. Así que el amor en ese momento es eliminado de la situación. There's no love. So No hay ningún amor. feeling some love from its parents to Entonces el niño pasa de sentir algo de amor de parte de sus padres, feeling when the snake comes. pero cuando viene la serpiente, nada, no hay nada. So there's an association in the child between O sea que hay una asociación en el niño the lack of love entre la falta de amor that y parents had ese objeto real removed the love because of. por el cual los padres han eliminado el amor, por motivo del cual los padres han eliminado el amor. Porque fijaos, ¿no? Vamos a parar un momento como claro, el alma, los niños están muy en el alma, ¿no? Están empezando a desarrollar el proceso de individualización, que al fin y al cabo es donde empieza el alma a individualizarse, pues. Y ese momento de eliminar completamente será muy sentido, ¿no? Muy sensibles los niños para esos momentos, ¿no? Does that make sense? And of course, those parents have done the same with those parents, and so forth. Y claro, esos padres pues les han hecho lo mismo y se han vivido la misma situación y a su vez los anteriores abuelos, etcétera. So forth, right? They've done it. It's a systematic process that we've done. O sea, un proceso sistemático que hemos hecho. Hay esa asociación. Maybe for Ask Eagle. No quiero quedarme muy bloqueado dentro de este tema, pero vamos a una pregunta más.
What about like with the snake example? I don't think I ever been. I've grew up in a concrete jungle, so. O sea, porque él parece que tiene miedo a las serpientes, va a explicar ahora la pregunta y que nunca ha tenido, nunca ha estado en presencia, o sea, nunca ha estado en presencia de ninguna serpiente ni nada, y el miedo de la madre ha pasado directamente hacia él. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, dice Miller, puede ser cada vez cuando sea que lo haya visto en la televisión, el amor también, en cualquier lado, el amor ha sido eliminado. Así que, o sea, porque este chico, pues eso, tiene miedo a las serpientes, pero no recuerda ningún evento, a no ser la televisión, quizá le dice Miller, ¿no? Parece que va de eso. Let's not get too bogged down with that, because I'm just saying that's evidence of none of you have actually personally been bitten by one, and yet you're afraid of being bitten by one. O sea, fijaos, ¿no? Nadie ha sido mordido, pero estáis casi todos con miedo a las serpientes. Entonces, eso me dice que vuestro miedo en realidad no es real. Es como que alguna otra cosa lo ha creado. Tiene que ser alguna otra cosa. Y lo que estoy diciendo es eso, que la mayor parte de los miedos están fabricados por otros que no queremos sentir, por otros eventos, situaciones que no queremos sentir. Eso es la primera cosa. Necesitamos ver que el miedo es, digámoslo de nuevo, expectativas falsas que coincide con, que aparecen como reales, que coinciden en las iniciales en el. Esto es lo mismo en realidad que decir creencias falsas, ¿verdad? O sea, son expectativas falsas que parecen reales y equivale como a creencia falsa. Entonces podéis ver que si tengo miedo a la acción, entonces tengo creencias falsas sobre las acciones. ¿Podéis ver esto? Esto es lo que hemos visto, ¿no? O sea, esto es lo que tendríamos, lo que habríamos adquirido, creencias falsas sobre la acción, y tenemos mucho de eso. Fijaos, hemos hablado en el primer día acerca del cambio y hay muchas cosas de que pensamos que pueden suceder, miedos que tenemos a lo que pueda suceder si cambiamos todo eso. Esta es una de las razones por las que ocurre, porque tenemos todo un conjunto de creencias falsas sobre la acción. ¿Y cuál es? ¿Y qué es lo que destruye estas creencias falsas? La verdad. La verdad es lo único que destruye las creencias falsas. Así que veis como ahora empezamos a ver la relación entre verdad y fe, porque sin fe es muy improbable que creamos que la verdad merece la pena. Sin fe es muy improbable que creamos que la verdad merece la pena. Y también vemos una relación entre verdad y miedo. O sea, la verdad es el antídoto del miedo. Así que necesitamos aceptar la verdad si es que alguna vez vamos a destruir los miedos. Pero necesitamos aceptarla emocionalmente. O sea, no es algo que simplemente podamos pensar sobre ello. Tiene que ser un proceso emocional. Tenemos que atravesar ese proceso emocional donde liberamos el miedo y aceptamos esas verdades en la cuestión en particular que sea, en esa materia, en ese asunto en particular. Así que eso va a ser importante en el sentido de tratar nuestro miedo. Ese es el aspecto del miedo. Ahora vamos a mirar al aspecto de la acción. Ahora estamos en problemas, entramos en problemas concretos cuando hablamos de acciones, porque recordad que la primera vez dijimos que nuestra definición del
amor, nuestra definición del amor es completamente diferente a la que hace Dios del amor. Right? So basically, we believe Así que básicamente lo que creemos es, our belief systems are o sea, nuestros sistemas de creencias dicen que si emprendemos acciones with our que están en armonía con nuestra definición del amor, be fine. entonces vamos a estar bien. Right? Don't we? We believe that. So we're basically Así que básicamente estamos diciendo que si emprendo una acción in harmony en armonía with sin, con el pecado, I'll be good. estaré bien. Bueno, recordad, el pecado, simplemente hay que recordar los dibujos que hemos hecho previamente desde el alma, que nos ha invitado a desde hace mucho, ¿verdad? Pues en los vídeos Miller y las historias y de las que hemos visto algunas cosas, pues que esto no es nada subjetivo, esto del pecado es esos manchurrones del alma, esas rutas de bloqueo, todo eso que hemos visto. Y es que todo se queda grabado, porque el alma es una cosa muy grandiosa y cada uno tiene un alma y es eso, la más grande de las creaciones, ¿no? Y entonces esas son las cosas que hacemos, o emociones que tenemos que están en desarmonía con el amor y la verdad, tal como las ve Dios. Así que nada, nos toca sentir todas las connotaciones de la palabra pecado para que no se la apropien las religiones, y se ha hecho mucho mal con esa palabra como estandarte, ¿no? Pero aquí ya hay que hacer la precaución, si se quiere decir así. That'll be fine. That's got O sea, decimos que está bien. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que actuar en armonía con el pecado está bien. Es bueno. But we look at the result in the world and we see Pero entonces miramos los resultados que hay en el mundo y lo que vemos es had lots of pain and suffering. que el mundo hay mucho dolor y sufrimiento, y en mi vida diaria también hay mucho dolor y sufrimiento, ya sea físico, emocional, espiritual, Sorts of suffering. todo tipo de Suffering coming. sufrimiento. But I still keep taking Y action todo eso sigue viniendo, pero sigo in harmony with sin because I think actuando en armonía con el pecado, porque pienso que el pecado es el amor. definition of love O sea, pienso que la definición del mundo, la definición que hace el mundo del amor, is love. es el amor. Big problem. Gran problema, ¿no? Acting out of harmony with Porque God's estoy definition of love. In a world in a universe that God created a whole heap of laws saying that this Porque estoy actuando, voy a ponerlo un momento otra vez, acting out of harmony with God's definition of estoy actuando fuera de armonía con la definición, con respecto a la definición que tiene Dios del amor, love. In a world pero en un mundo, en un universo, mejor dicho, donde Dios creó todo un conjunto de leyes is my definition of love. que expresan, mirad, esta es mi definición del amor. So really I'm acting out of O sea, harmony also. entonces me estoy actuando fuera de armonía también con respecto a la ley. I'm taking actions out of harmony Estoy tomando acciones fuera de armonía, realizando acciones fuera de la armonía, en desarmonía con la ley, is y, going to result y pensando que eso va a resultar en algo it's going to result. bueno. I think it's going to be fine. It actually results Pienso que va a ser bueno, o sea, que va a estar bien, it's going to be a good outcome. que va a ser un buen resultado. Here I am. Aquí estoy yo entonces, y como loco yendo por ahí, Thinking the outcome's going to be good. pensando que los resultados serán buenos, Out of harmony with the laws of God, fuera de armonía con las leyes de Dios, que son todas consistentes, I think the outcome's y pensando que los resultados van a ser buenos. Is it no wonder the outcome's bad? It's like, ¿Es acaso una sorpresa que los resultados sean malos? because I don't even understand what's going on most of the Porque time. ni siquiera la mayor parte del tiempo, ni siquiera estoy entendiendo lo que está pasando, como veis. You can see my belief Podéis ver systems mis sistemas de creencias sobre lo que es el amor o lo que no es el amor. effect on the outcome Tienen un gran efecto en el resultado de mis acciones aquí. O sea, estoy creyendo que las cosas que son buenas, are actually bad. mientras que esas cosas que yo creo buenas, en realidad desde la perspectiva de Dios son malas. And then Pienso que son buenas y entonces tomo acciones en función de ello, you don't have a lot of pain and suffering.
y luego obtengo mucha cantidad de dolor y sufrimiento y ya estoy todo confundido de repente. ¿Y por qué diablos tengo todo este dolor y sufrimiento? Si hice lo correcto. Es por esto que tenemos mucha confusión, porque realmente creemos que la cosa no amorosa era amorosa. Y luego actuamos en base a esa cosa no amorosa, pensando que hacemos lo correcto. Y hay muchas cosas ahí, como vemos. Bueno, quizás os estáis perdiendo en el argumento. Bueno, no es tan... No, tampoco ha perdido mucho nada, pero quizás hay muchas cosas ha dicho. Creemos que actuar en armonía con el amor es el pecado. O sea, nosotros creemos que actuar en armonía con el amor es pecado. O sea, en armonía con el amor de Dios. Porque no creemos, porque recordad, el amor del mundo y el amor de Dios en casi todo, en la mayor parte de asuntos, están en oposición. O sea, nosotros creemos que actuando en armonía con lo que pensamos, con lo que sentimos que el amor ha de ser, pensamos que eso es lo bueno, la buena cosa, lo que nos va a dar buen resultado. Pero siempre nos dará un mal resultado. Cosa que podemos ver en nuestra vida y en todos lados. Tenemos ese dolor y sufrimiento. Pero entonces lo que hacemos es que nos desconectamos a nosotros mismos del dolor y el sufrimiento y llegamos a confundirnos totalmente. Ahora de repente he obtenido dolor y sufrimiento. Debe ser que hay alguna otra cosa, o debe ser que es este universo no amoroso que Dios creó el que ha causado este dolor y sufrimiento. Será este universo. Porque yo no puedo ser el que lo ha hecho. Yo hice lo correcto. Vamos a ver una pregunta y en unos minutillos vamos a saltar. We believe that there's going to be no joy if we don't do the good thing, do the right thing. Exactly. But what I'm experiencing is like I'm actually experiencing some joy. O sea, dice que cuando estamos haciendo lo que creemos que está bien, estamos sintiendo alguna alegría, algún gozo. O sea, sí, realmente creemos que el pecado es realmente gozo y felicidad. ¿Verdad? Esto es toda una manera por entero de pensar, totalmente liada. O sea, y ahora vemos, entonces, el resultado del pecado es gozo y felicidad. ¿Quién no va a pecar? Pero luego vamos más allá de eso y decimos, ok, vamos a mirarlo bien, apropiadamente. La palabra pecado, vamos a librarnos de ella. Incluso nos llegamos a decir, no hay tal cosa como pecado, como eso, no existe tal cosa. Después de hacer esa maniobra, nos decimos que Dios no tiene leyes que puedas, digamos, quebrantar. No existe eso de fuera o dentro de la armonía del amor. Simplemente es ahí lo que es. Solo existe lo que es. Y luego llegamos con todas estas herramientas conceptuales de la nueva era, del tipo de la eisedad, lo que es, y todas estas historias. Y ahora ya nos confundimos totalmente. Y la razón de que hagamos todo esto es porque ni siquiera queremos admitir que hay pecados, es decir, que hay algo que es en armonía con el amor o fuera de armonía con el amor. Y les agradece el buen uso de los micrófonos, parece, creo. If I decide it's not sin
then it's not sin. Y ella está confesando, esta mujer, que claro, ella pensaba, ha vivido así, ¿no? Que si yo decido que algo no es pecado, entonces no lo es. Exactly. Yeah. So it's up to my decision of what sin is. Exactly. O sea, depende de mí, de mi decisión, lo que es el pecado o no. Yeah. 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 Good luck with that. Buena suerte con eso, le digo. It hasn't worked so far. Hasn't worked. has it? No ha funcionado hasta ahora, dice la mujer. So can you see how we get? O sea, podéis ver cómo llegamos a confundirnos tanto sobre nuestras acciones. O sea, hay toda una serie de confusiones en el tema. O sea, pensamos que hacemos las cosas de una cierta manera, el resultado debe ser bueno, pero no es así, entonces nos confundimos. Entonces es como que hay un resultado malo, pero nosotros hicimos lo correcto, entonces sucede esto. Nuestra definición del amor era que lo que hicimos era lo correcto, pero luego tenemos el resultado malo, porque ya hemos obtenido ese resultado malo. Nos confundimos sobre él. Y así que luego terminamos, claro, muy temerosos de nuestro siguiente paso. Porque quién sabe lo que va a pasar. Si el resultado va a ser bueno o malo, quién sabe qué va a pasar. ¿Y por qué sucede? No tengo ni idea de por qué. Entonces, ¿qué termino eligiendo después de un tiempo? Después de un rato, ¿qué me pasa? ¿Qué termino eligiendo? Ahí está todo ese experimento que se hizo llamado en los 50, creo que fue del siglo XX, el del perro de Pavlov, ¿verdad? Lo conocéis, ¿verdad? Bueno, donde hay alguien que organizó eso con electrodos y esas historias. Y hacía el perro electrocutarlo para que saltara, y lo que encontraron es que si electrocutaban ese perro, que estaría como cableado, ¿no?, por electrodos, y saltaba a otro sitio para librarse el perro asociaría la electrocución al lugar donde estaba. Entonces salta, ¿verdad? Este debe ser el experimento. Salta y ya no, en ese sitio ya no se electrocuta. Vale. Entonces, luego lo que hicieron es que electrocutarle en toda situación, o sea, en todos los sitios donde él podía sentarse. Pongamos que está en una sala donde solo se puede sentar en unos cuantos sitios, no puede detenerse, o tiene que saltar de un sitio a otro, o sea, porque a lo mejor hay un vacío pongamos eso, que es, imaginaros una sala con tres grandes sillones y luego hay un vacío debajo, a lo mejor es algo así, no solo puede estar en esos tres, tiene que saltar de uno a otro si electrocutan. Pad to another pad to another pad for a while, and then he realized that every pad hurts. Entonces le van electrocutando siempre en todos los sitios donde se va poniendo. Se da cuenta el perro de que en todos los lados obtiene daño. And so you know what he does? ¿Y sabes lo que hace el perro? ¿Sabéis lo que hace? One pad and gets electrocuted. Se queda al final en uno y se electrocuta. Fijaos, esto nos dice mucho sobre la vida. Fijaos, ¿no? Porque, o sea, el perro pierde toda esperanza. O sea, en un momento dado es algo así, es curioso, no sé si podéis matizarlo de alguna manera, ¿no? Pero, o sea, el perro ya deja de moverse y ya se queda en un sitio y se electrocuta, o sea. Eso es lo que sugiere aquí Miller, que pasó en el experimento. Y eso es lo que estáis haciendo vosotros. O sea, estáis asentados en la inacción, pensando que toda acción va a acabar de todas maneras en el dolor. ¿Tiene sentido esto? Bueno, y ahora vamos a saltar al minuto 41:25 más o menos, para que siga el discurso que está haciendo ahora, que si no se interrumpe toda la... Aunque las preguntas las veremos, espero, porque son interesantes algunas cosas que dice. Vamos a ver. Thanks. Yeah.
I need to move on though because there's half of what I need to present still that we have. Necesitamos seguir porque llevamos solo la mitad de lo que necesito presentaros. O sea, estamos examinando miedo, hemos visto el miedo, hemos visto ya que es una creación de los humanos, necesita ser destruido por ellos y frecuentemente los fabricamos para evitar otras emociones, incluyendo otras emociones que son miedos reales. Entonces también aprendimos que muchas de las razones de que no emprendamos acciones es que hemos aprendido en nuestra vida que la acción en cualquier dirección resulta en dolor. O sea, porque fijaos, si hacemos una acción en armonía con el amor, Dios está en consonancia con ello, está de acuerdo, digamos, con ello, pero el mundo no. Y si tomamos una acción fuera de armonía con el amor, el mundo está muchas veces de acuerdo con ello, pero Dios, las leyes de Dios no. Así que acabamos sintiendo que ¿el qué? Pues dolor en cualquier caso. Así que decidimos no hacer nada. Lo que os estoy sugiriendo es que necesita que exista una generación de personas que entienda esto y que entonces haga la elección de hacer la cosa correcta sin importar nada más. O sea, emprender acciones sin importar nada más. Hacerlo amoroso, pero sin importar qué pase. Esa gente va a tener que tener mucha valentía. Como ya dijimos en una de las previas charlas, vamos a tener que tener la actitud de la valentía, del coraje, y vamos a tener también que ver una visión a largo plazo. O sea, en el momento lo que estamos teniendo es una visión de corto plazo, y la visión es dolor. Nuestra visión a corto plazo es dolor. Ni siquiera incluso examinamos el sufrimiento o lo consideramos la mayor parte del tiempo. O sea, ¿tenemos dolor inmediato o no dolor inmediato? Eso es todo. Eso es mi única consideración. Y el dolor es algo a ser evitado, así que haré cualquier consideración de corto plazo para evitar ese dolor, mi dolor. Eso es lo que hago. Ya no tenemos una visión más a largo plazo de eso. O sea, tenemos que tener una visión más a largo plazo. Tenemos que ver que hay diferentes tipos de dolor. Está el dolor de las experiencias pasadas y que ese dolor lo tengo yo en mí, dentro. Luego está también el dolor que viene de mi actual experiencia en desarmonía con el amor. Y luego también está el dolor que procede del mundo, que proyecta hacia mí porque he hecho algo en armonía con el amor. Ahora bien, para mí, si no estoy adicto a evitar el dolor de ningún tipo, procesaré todas esas formas de dolor. O sea, evitaré las dos formas de miedo, podré evitar las formas de dolor de las que tengo control, sobre las que tengo control, ¿verdad? Hay dos de ellas. Es decir, tengo control del dolor que tengo dentro de mí y se lo puedo liberar. Y por supuesto, también tengo control del dolor, sobre el dolor que creo para mí mismo y para otros en la experiencia actual que hemos dicho, ¿verdad? De las cosas en desarmonía con el amor, puedo dejar de hacerlo. Y el único del que no tengo control es el dolor que causa el mundo. Así que lo que he aprendido a hacer es aceptar el dolor como una emoción, entendiendo que en la medida en que lo cause hacia mí mismo y hacia otros, entonces el dolor es aceptable. O sea, vamos a un momento otra vez, esto último. Understanding that as long as I don't cause it for myself or for others,
en tanto que lo haya causado yo a mí mismo o a otros, entonces el dolor es aceptable, admisible, o sea, para procesarlo. No es una emoción, puedo sentirla, puedo liberarla. Ahora bien, he estado en una situación, como ya sabéis, yo he sido torturado y otras cosas así, y he elegido atravesar esos eventos porque no eran mi elección. No era mi elección en el sentido de, bueno, si sentí sentirlos, o sea, perdón, elegí sentirlos, o sea, no era mi decisión, mi elección. Aunque sí, claro, lo que sí elegí es sentirlos, pero no eran mi elección estar ahí, no era mi elección estar en ellos, en esos eventos. Era la elección de otras personas la que me puso ahí. Fue elección de ellos ponerme ahí. Y siento que percibo que esos tipos de dolores en el mundo en el que vivimos hoy son inevitables. Y en algún momento tengo que usar mi voluntad para elegir, decidirme a realmente atravesar esas experiencias. ¿Tiene sentido? A ver, un momento que he tosido y no lo he oído. A ver. O sea, necesito elegir hacer un giro en esa dirección, un cambio en ese sentido. O sea, al respecto de esto, necesito hacer un cambio al respecto de esto. Así que hemos visto, estamos viendo, somos adictos a evitar el dolor. The one type of pain we need to be prepared for is the type of pain that other people cause through their actions out of harmony with love. El tipo de dolor del que necesitamos estar preparados es ese tipo de dolor provocado por las acciones de otras personas que actúan fuera de armonía del amor. Pero tenemos que dejar de aceptar acciones que nosotros emprendemos y que causan dolor. Tenemos que llegar a cambiar eso. Y tenemos también que dejar de aceptar la supresión de nuestro propio dolor. Necesitamos cambiar eso. Son las dos cosas que podemos controlar. Podemos cambiar esas cosas en particular. Ahora bien, entonces, la cuestión ahora se vuelve la cuestión es ¿por qué no hacemos algo en ese sentido al respecto de ello? Pues esa es la misma razón de por qué no emprendemos acciones en lo que toca a la fe, o por qué no emprendemos acciones en lo que toca a la verdad. No emprendemos, entonces, lo dijéramos así, no emprendemos acciones en lo que toca a la acción debido a que queremos evitar emociones. Queremos evitar lo que creemos que son emociones dolorosas. Podéis ver que si encuentro que está bien, o sea, no pasa nada por sentir emociones dolorosas, entonces probablemente no estaré preocupado por los resultados, salvo en el caso de que analizo si el resultado de la acción un momento, otra vez lo ponemos. O sea, no estaré preocupado por los resultados, salvo que sí que analizaré si el resultado está basado en un deseo amoroso o en un no amoroso, o en un deseo veraz, verdadero, o en uno falso. O sea, todo lo que haré es elegir la verdad, elegir el amor, sin importar el resultado, ¿no? Y esa es la razón primordial por la que evitamos la acción, porque no estamos preparados
para sentir emoción. We're not prepared to do it. No estamos preparados para ello. Estamos adictos a la evitación del dolor. It becomes our primary motivation. Es algo que se convierte en nuestra motivación principal. Mañana hablaremos sobre eso. Justo por la mañana, nuestra adicción a evitar el miedo, Not allow no permitir la experiencia de las emociones abrumadoras. that addiction is causing us to avoid faith. Esa adicción está causándonos evitar la fe, evitar la verdad y evitar la acción. Así que es obviamente una acción dañina para nuestras vidas en muchos sentidos. Y no solo nuestras vidas, sino las vidas de muchas gentes aquí en la tierra, que son dañadas por estas adicciones. Y necesitamos emprender una acción diferente. Necesitamos elegir con nuestra voluntad amar, sabiendo que el amor tiene fe, que el amor tiene verdad, que el amor necesita que yo tome acción y me necesita sintiendo emociones, porque el amor es una emoción, así que necesita que sintamos emoción y tener alguna fe y confianza en que a largo plazo Dios es bueno y sin importar lo que suceda aquí en el mundo, a medida en tanto que haga esas cosas, en primer lugar, dejaré un legado para el mundo, para aprender sobre el amor y la verdad, para que pueda aprender sobre... Y en segundo lugar, una vez que pase al mundo del espíritu, recibiré ese legado de mi propia creación, que probablemente... O sea, que serán todos los resultados de las acciones emprendidas en armonía con la verdad y el amor. Ese legado será solo el resultado de esas acciones emprendidas en armonía, repetimos, con el amor y la verdad. ¿Vale? Y necesitamos tener esa fe en esto. Y eso es por lo que en el primer siglo hablé del reino de los cielos, el reino del cielo. Porque comprendí que la mayor parte de la gente en la tierra no tiene ninguna esperanza para la tierra. O sea, no tienen deseo o ni siquiera concepto de que la tierra pueda cambiar. Pero sí que tienen esperanza en el futuro de algún tipo. Así que lo que les planteé es que aunque no pueda haber recompensa, incluso si no existe recompensa ahora, la recompensa sí tendrá lugar cuando entres en el reino del cielo. ¿Vale? Entonces... Pero también, lo que también os estoy sugiriendo es lo siguiente. Que si la suficiente gente tiene la valentía de meterse en el proceso que os estoy esbozando, no solamente veremos nuestra recompensa en el cielo, sino que también veremos el mundo cambiar. Y eso será un legado tremendo, inmenso, para dejar a las siguientes generaciones. Si una sola persona viviendo en amor en armonía con la verdad y el amor es recordada 2000 años después de su muerte, ¿qué pensáis que podría ser si un millar de personas viven en esa armonía con la verdad y el amor? Es un pensamiento bastante increíble, ¿no? ¿Qué podría ser conseguido por ese millar de personas? Bueno, y que sea un centenar o 10. O sea, esto es lo que sentimos en respecto a la acción, que hay que decir, ¿no? Tenemos que dejarnos de
de decirnos justificaciones, que porque nos decimos todo ese conjunto de mentiras, estamos como el perro, saltamos aquí, malo, saltamos allí, malo. Así que mejor no me muevo. Y lo que os estoy sugiriendo es no moverse también es malo. Es malo. O sea, tenéis que ver tenéis que tenéis que ir resolviendo los temas, o sea, dándoos cuenta. A ver, salto aquí y en armonía con el amor y la verdad, y hay dolor. Y resulta que eso, darnos cuenta de que es el mundo el que no quiere que estemos en ese lugar y en esa fase. Pero también podría tener el resultado, es potencialmente, de que el mundo reconociera de que has hecho eso. Y el mundo podría cambiar para realmente ser amor como tú eres. Eso también podría ser un resultado, es un potencial. Pero ese no existe si saltas a ese otro lado y te pones en consonancia con el mundo. No hay potencial de cambio en ese lugar. No hay potencial para un buen resultado, ni para un resultado positivo en tu propia vida, ni en las vidas de los demás. Y estás quebrantando todas las leyes de Dios. Así que va a tener consecuencias. En ese lugar vas a tener consecuencias. No solo las consecuencias que te da el mundo, sino que ahora estamos hablando de consecuencias a largo plazo, universales, que van a existir mucho más después de que vivas aquí, si eliges ese curso de acción. ¿Veis? Así que en algún momento vas a tener que empezar a dejar de alimentarnos a nosotros mismos con esta basura que nos alimentamos sobre el tema del mejor curso de acción es no emprender acción. Tenemos que empezar a dejar de decir eso y verlo como un pecado que tiene consecuencias de largo alcance. Y no solo para mí, sino para generaciones por venir en la humanidad, para generaciones después de mí. Tiene efectos largos de largo alcance. Ese deseo de no emprender acción, o de acordarme y llevarme bien con el mundo. Ambas cosas tienen consecuencias negativas. Honestamente, mis queridos amigos, muchos de vosotros puede que elijáis no emprender acciones. Pero llegaréis al mundo espiritual, a los planos espirituales, cuando lo hagáis, os dará remordimiento de esa decisión. Y por muchas razones. Y os sugiero que penséis cómo podría ser eso. O sea, imaginaros, llegáis al mundo espiritual simplemente para encontrar que todo lo que se os dijo era verdad, y todas las acciones negativas y toda la inacción en la que estuvisteis metidos tiene sus consecuencias. Y teníais una oportunidad para cambiar eso. Antes, muchos años quizá antes al hecho de haber llegado al mundo espiritual. Entonces, preguntaros a vosotros mismos qué haríais en esas circunstancias. ¿Cómo os sentiréis? Os sentiríais, pienso, que bastante mal. Y lo que os sugiero es que podéis evitar todo eso. O sea, hay muchos de mis amigos del primer siglo que pasaron por esta experiencia. No escucharon, no eligieron, solo para elegir después y solo para terminar sintiendo ese remordimiento de su decisión.
Así que mi sugerencia es que no os metáis en ese tipo de remordimiento. Allow yourself to work through that. Permitiros trabajar en eso. O sea, pues, sentir la motivación de cambiar ahora. Y sin importar lo que proyecte el mundo hacia vosotros. And this is also why I said you have to be Y esto también es el motivo por lo que dije que tenéis que live in the world but not be of the world. vivir en el mundo, pero no ser del mundo. And if you're not of the world will attack you. Y si no sois del mundo, el mundo os atacará. It will. But that's not Claro, God's fault. pero eso no es la falta de Dios, eso no es la culpa de Dios. Poned la culpa donde debe ser puesta. Right? Put it where it is. It's because Ponerla donde está realmente. Porque hay generaciones antes de nosotros choosing inactivity que han elegido bien sea la inactividad o bien sea el pecado. Eso es por lo que sucedió. before us, if they'd Eso es por lo que ha sucedido todo. chosen differently, we'd be living in Si todo el mundo anterior a nosotros hubiera elegido de forma diferente, estaríamos viviendo utopia now. en la utopía ahora mismo. We would. Estaríamos. Arrangements, there'd be no borders, Tendríamos unas disposiciones amorosas, no tendríamos fronteras, countries, no tendríamos tales cosas como países, thing as religions, como religiones, thing as no habría divisive. nada de lo que fuera divisor de la gente, nada que dividiera a la gente, gobiernos. There would be governments, but they wouldn't be divisive. Habría gobiernos, pero no serían, Govern our operation. no nos dividirían. Who needs to govern somebody who's already loved? ¿Quién necesita gobernar a alguien que ya es amoroso? It's pretty. You don't really need that. No se necesita realmente eso. There'd be all these collective O sea, habría todas esas cosas colectivas pasando, todas esas cosas porque todos we all believe the same truths that have been firmly established as truths, just like there would be governments, but they wouldn't be divisive. That govern our operation. Who needs to govern somebody who's already loving? It's pretty. You don't really need that. And then there'd be all these collective things happening because we're all cooperating together because we all estarían sucediendo todas esas cosas colectivas porque todos estaríamos cooperando, believe the same truths. porque todos creeríamos las mismas verdades que estarían firmemente establecidas como verdades, Like the science igual que pasa con las verdades científicas. other truths have been established. Estarían estas otras verdades establecidas, no habría enfermedades, dolores y sufrimiento que parten de las enfermedades, que surgen de esas. No habría dolencias tipo de llevadas por el aire, tipo cosas como virus, y no te enfermarías, imaginar. Ahora bien, todo eso no está sucediendo ahora, porque las generaciones anteriores, o sea, si todo eso no sucede ahora es porque las generaciones anteriores eligieron la inactividad o bien el pecado. Y muchos de ellos elegían el pecado pensando que estaban haciendo lo bueno, la buena cosa. Igual que muchos lo hacemos, eso también. Sin haber determinado lo que es bueno desde la perspectiva de Dios, sin haber hecho esa determinación. O sea, eligieron bien sea pecado, bien sea inactividad, y no vivir en armonía con las leyes del amor y la verdad, las leyes de Dios. Y esto es la decisión que ahora afrontáis como grupo de gente, la misma. Ahora, vuestra vida ahora, depende de vosotros ahora, si cambiáis o no. Y si no cambiáis, pues luego entonces quizá la siguiente generación lo haga, o quizá una después, u otra después, o quizá ninguna lo haga. ¿Quién sabe? Depende, ¿verdad?, de la voluntad individual de cada uno, de las elecciones. Y lo que estoy recomendándoos es que dejad de usar justificaciones para vuestro miedo y empezar a ver que se necesitan emprender acciones sin importar cuál sea la consecuencia que el mundo te coloque. Entonces, sin importar lo que sea, necesitáis dejar de preocuparos tanto sobre el mundo, dejar de justificar lo que el mundo os hace, porque
debido a que tratáis, o sea, en esos momentos en que tratáis de vivir en armonía con la verdad y el amor. And instead, just live in harmony. Y en vez de eso, simplemente vivir en armonía con el amor y la verdad. ¿Tiene sentido? If we go successfully. Vale, pues hasta aquí veremos las pocas preguntas que quedan, de los 10 minutos que quedan a partir de ahora, y los 15 minutos de intermedios también de preguntas, los veremos en otro momento. Bueno, pues ya veis qué interesante, y que, bueno, sería otro el adjetivo. Que en el siguiente nos vemos. Muchas gracias. Hasta el siguiente.